Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo. Si usted vive en la comunidad de Clarksville, Tennessee, los invitamos que participe en alguno de nuestros servicios, ¿verdad? Nuestra iglesia está ubicada en 10 Main Street, en la ciudad de Clarksville, Tennessee, en el centro, en el downtown, ¿verdad? Participe con nosotros. Nosotros somos una iglesia 100% bíblica que usted nos puede visitar, ¿verdad? Cuando usted quiera. Las puertas están abiertas para todo aquel que quiera buscar al Señor. Y hoy tenemos un estudio muy importante, ¿verdad? Pero primero vamos a orar. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, por tu maravillosa benevolencia. Y te pedimos, Señor, que tú nos des luz para hacer este estudio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos concierne a todos, que se llama el enfoque. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Por qué? Porque Dios tiene la palabra de Dios como un espejo, ¿verdad? Dice Santiago que nosotros nos miramos como un espejo, el hombre natural. Y la Biblia nos da esas calificaciones y realmente nos estamos enfocando a lo que Dios quiere. El enfoque es muy importante porque a través del enfoque podemos nosotros llegar a hacer logros, ¿verdad? Cuando vemos un niño, se desenfoca muy rápidamente, ¿verdad? Porque empieza a jugar algo, empieza a hacer su tarea, lo llaman o suena el teléfono y la gente se puede, no solo un niño, desenfocar muy rápidamente. Pero estamos hablando de un enfoque en general, de tu vida. ¿Cuáles son tus prioridades? Esta es la pregunta. ¿Cuál es tu enfoque y cuáles son tus prioridades? ¿Tu prioridad es Dios? ¿O tu prioridad es tu hogar? ¿Tu prioridad es tu bienestar? ¿Tu prioridad es tu trabajo? ¿Tu prioridad es tu salud? ¿Cuál es tu prioridad? Porque la Biblia dice que tu prioridad debería ser Dios. Y dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados para complacer a Dios, no para complacer a nadie más, para complacer a Dios. ¿En qué lo tenemos que complacer? En servirlo y adorarlo. ¿Usted hace esas dos cosas? ¿Lo sirve? ¿En qué sirve a Dios? ¿En qué sirve para que su palabra se proclame, para que su evangelio se proclame? ¿Y qué? ¿Y cómo lo adora? Porque la adoración no solamente es venir a la iglesia, la adoración es todo lo que usted hace en el Nuevo Testamento. Todo lo que usted hace es en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es su prioridad? Porque quizás también su prioridad sea su propio cuerpo, ¿verdad? Porque mucha gente se enfoca en su físico, en su look, en la moda, se enfoca en el gimnasio. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuáles son tus prioridades? De esto se basa este estudio, que vamos a ver muchas citas, como ven en la pizarra, muchas citas. ¿Pero por qué tenemos muchas citas? Porque quiero que la palabra de Dios hable por sí misma, no que sea mi palabrerías, ni mi opinión como ministro, como pastor, sino que sea la palabra de Dios que hable, ¿verdad? Y vamos a ver muy rápidamente las citas. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Usted se presenta como obrero aprobado, como dice 2 de Timoteo 2:15? Como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse, que usted traza y divide bien la palabra de verdad, o se presenta como usted quiere? Porque el primero que tenemos que agradar es Dios. Porque hay muchas personas que se llenan su boca, ¿verdad? Y dicen, busca primero el reino de los cielos, pero realmente no buscan su bienestar, no buscan el reino de los cielos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos es el reino físico que Jesús va a venir a gobernar un día en el milenio, ¿verdad? ¿Y cómo vas a buscar ese reino de los cielos? Pues siendo sellado por el Espíritu Santo. Es la única manera que tú vas a estar en ese reino juntamente con Él, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la primera cita, Romanos 7:18, dice, y yo sé que en mí que mi carne no mora bien, porque que el querer hacer el bien, pero no lo puedo hacer, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice que en su cuerpo, aunque nuestro cuerpo está tan ligado a la tierra, querido hermano, en Cristo Jesús, que nosotros, aunque queramos hacer el bien, a veces no podemos porque estamos tan ligados con la tierra. Tenemos los mismos elementos químicos que el polvo de la tierra, porque Dios nos formó de la tierra. Entonces estamos muy arraigados a la tierra, tenemos nuestra mirada a la tierra, pero la Biblia dice que como nueva creación nosotros tenemos que cambiar ese enfoque, ya no mirar hacia la tierra, sino mirar hacia las cosas de arriba. Y lo vamos a ver a través de este estudio, ¿verdad? En Romanos 6:6, ¿verdad? Dice, sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, al fin que no sirvamos más al pecado. Entonces, aquí estás tú. ¿Cuál es tu enfoque? Si tú dices ser cristiano, tienes que ser juntamente crucificado con Cristo. Y si tú eres juntamente crucificado con Cristo, dice la palabra de Dios, que tú vas a morir al pecado. Dice, vas a morir al pecado. Al fin que ya no le sirvamos al pecado. Entonces la nueva criatura ya no le sirve al pecado, le tiene que servir ¿a quién? A Dios. Por eso es una nueva creación. Le va a servir y lo va a adorar para complacer a Dios. Porque regresamos a la creación original. Esa era la creación original. Eso es lo que hizo Dios cuando Él hizo con sus propias manos y le sopló ese aliento de vida a Adán y Eva, para que ellos pudieran complacer a Dios. Entonces regresamos a esa creación cuando nosotros creemos en Cristo. El apóstol Pablo llama a nuestro cuerpo de pecado, ¿verdad? Yo a veces lo llamo cuerpo muerto de hambre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos muertos, el cuerpo es muerto. Lo que vive es el espíritu, es el alma. Lo que se va a ir al cielo es el alma, porque cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo, tu espíritu ya resucitó juntamente con el de Cristo y está sentado en lugares celestiales con Él. Entonces nuestra alma se va a ir un día con Él, se va a reencontrar y nos van a dar un cuerpo para que nosotros estemos con Él, ¿verdad? Es algo maravilloso. Somos pecadores, ¿por qué? Porque vivimos dentro de un cuerpo de corrupción. Vivimos en un cuerpo de corrupción, ¿verdad? Vimos Romanos 7:8, Romanos 6:6, ¿verdad? Y vivimos en un cuerpo de corrupción. Entonces eso evita que nosotros nos podamos enfocar en las cosas de Dios. Pero dice la Biblia que nosotros, ¿cómo nos podemos enfocar en la palabra, en las cosas de Dios? Leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y algunos se enfocan en otras cosas, pero no tenemos un balance bueno, ¿verdad? Como cristianos tenemos que saber que nuestro enfoque tiene que estar centrado en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál tiene que ser nuestro enfoque? Los ojos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba. No en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba, ¿verdad? No he visto muchos hermanos ya que se dicen ser cristianos cuando no lo son, hasta jorobados están haciendo, porque ahí van para abajo, viendo la tierra en vez de ver hacia arriba, porque vamos a ir para arriba, aquellos que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Y que meditemos la palabra, porque nos advierte en la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver Primera de Juan en la palabra de Dios. Primera de Juan, versículo 2, capítulo 2, 15 y 16. Y dice así la palabra de Dios: no améis al mundo. ¿Usted a quién ama? ¿Ama más a Dios que las cosas del mundo? Entonces, ¿por qué no le dedica tiempo a las cosas de Dios? ¿Por qué no lee la palabra de Dios? ¿Por qué no medita las cosas de Dios? ¿Por qué no está enfocado en hacer algo para su reino? ¿Por qué no sirve a Dios? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está a él. Entonces, si alguien se dice cristiano y usted ama más al mundo que ama a Dios, no de boca, sino de hechos. Porque de boca muchos pueden decir: yo amo a fulano de tal, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, pero de boca todo el mundo lo puede decir, pero de hechos. Usted ama a Dios con sus hechos, con su enfoque, con su vida, con todo lo que hace, lo glorifica en todo lo que hace. Entonces dice: no améis al mundo, ¿verdad? Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está a él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, ¿verdad? Y el mundo pasa y los deseos no, pero se hace la voluntad de que permanece para siempre. El número 1, tenemos que ver que el enfoque no tenemos que tenerlo en las cosas de abajo. El enfoque no tenemos que tenerlo en las cosas de abajo, ¿verdad?
el enfoque no tenemos que tenerlos en las cosas de abajo, ¿verdad? Seguimos adelante. En el mundo hay muchos deseos. Entonces vemos que en el mundo, ¿qué hay? Deseos, ¿verdad? Aquí poner deseos. ¿Qué son los deseos? Deseos de tener cosas, deseos de descansar, de tener muchas actividades, muchas vacaciones, de conocer muchos lugares, deseos sexuales. Hay infinidad de clases de deseos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con un cuerpo que tiene necesidades. Entonces, nuestra mente tiene que controlar a nuestro cuerpo, porque si el cuerpo controla tu mente, entonces Dios te considera como una bestia, como una vaca. Así lo dice la palabra de Dios. Yo no lo digo, querido hermano en Cristo, pero si tu cuerpo te gobierna, ¡ay, que la carne es débil! Entonces, es lo mismo una vaca, es lo mismo para Dios, una bestia. Entonces, usted tiene que controlar los deseos. Los deseos no son malos, pero los deseos pueden ser buenos, ¿verdad? Podemos tener aquí deseos para arriba, ¿eh? Deseos. ¿Qué deseos podemos tener? Congregarnos, ¿verdad? Porque muchos han dejado de congregarse, como muchos tienen por costumbre, de ofrendar, de darle su tiempo a Dios, en adorar a Dios, en servir a Dios, ¿verdad? ¿Usted cómo le sirve a Dios? ¿Yendo cada domingo a la iglesia? Eso no es servir a Dios. Servir a Dios es dar tu vida por Él, hacer todas las cosas para Él, pensar en cada cosa, meditarlas a través de la palabra de Dios para ver si estás agradando al Dios de la tierra o estás agradando del mundo. Dice la Biblia que las cosas del mundo no provienen del Padre, ¿va? Y vamos a ver Gálatas, ¿verdad? Gálatas 1:4. Gálatas 1:4 nos dice así la Biblia. El cual se dio a sí mismo, ¿por qué? Por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a su voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios se encarnó y vino y se crucificó? ¿Por qué? ¿Por qué? Para librarnos de siglo malo. Cuando dice siglo en la Biblia se refiere al tiempo, un espacio de tiempo, una dispensación, ¿verdad? ¿Por qué Jesucristo se crucificó? Para librarnos. ¿Librarnos de qué? De la esclavitud del pecado, de la maldad, de las obras de las tinieblas, del viejo hombre, para todo eso, ¿verdad? Entonces vemos que Gálatas 1:4 dice, asimismo se dio para librarnos del presente siglo. Vamos a ver Juan 7:7. Juan 7:7. Vamos a agarrar el borrador, ¿va? Porque tenemos muchas citas, pero luego las quieren, ¿va? Gálatas 1:4, Juan 7:7. Y dice así la palabra de Dios. No puede el mundo aborrecer a vosotros. No puede el mundo aborrecerse a nosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Qué dice Jesús a sus discípulos? ¿Verdad? Que el mundo los va a aborrecer. ¿Por qué? Porque él va a testificar que todas las cosas que hablan son malas, ¿verdad? Entonces vemos que, vamos a ver Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Nos dice la palabra de Dios así, que nos presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en vuestro culto racional. ¿Qué es culto racional? Cuando nosotros lo alabamos, ¿verdad? Cuando nosotros nos reunimos, dice en inglés worship, ¿verdad? Dice, y transformáis por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis la buena voluntad de Él, ¿verdad? Eso nos dice en Romanos 12, del 1 al 2. Presentarte como sacrificio vivo. Entonces, ¿cuál es tu enfoque?
¿Cuál es tu enfoque? Tú que nos estás viendo a través de las redes sociales y los que estamos aquí en este estudio, ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu sacrificio vivo? ¿Ir los domingos a la iglesia? ¿Eso es tu sacrificio vivo? Eso no es sacrificio vivo, eso se llama religiosidad. Tu sacrificio vivo es que tú dejes de pensar mal, que tengas una limpia conciencia, que Dios trabaje en ti, te moldee, que como alfarero, que el Espíritu Santo te redarguya, que cambies tus actitudes, tus emociones, tus pensamientos y tus obras. Pero tú no puedes hacer no solamente obras si no estás renovado por dentro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cuál es tu sacrificio? ¿Cuál es tu sacrificio? Es que yo soy tesorero los domingos en la iglesia. ¿Ese es tu sacrificio? Cualquier persona lo puede hacer. Eso no es sacrificio. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Porque un sacrificio yo pienso que es, tú tienes que dar algo extra, tiempo, esfuerzo, lo que sea. Tu hogar, dinero, lo que sea, pero estás sacrificando algo por Dios. No, yo no estoy diciendo que tú le des todo tu dinero a Dios, pero sí que ames a la obra de Dios para llevar la palabra a otros lugares. ¿Verdad? Que tú ofrendes en un lugar donde realmente la gente está sembrando, hablando la sana doctrina. ¿Por qué? Porque ese es un sacrificio, ¿verdad? Yo como ministro, yo ofrendo todo lo que puedo. ¿Por qué? Porque Dios me da eso, ¿verdad? Entonces vemos que estamos haciendo, esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos que en Mateo 13, 26, ¿verdad? En Jeremías nos dice, ¿verdad? En Jeremías nos dice la palabra de Dios que no amemos al mundo, ¿verdad? Y amemos al afán de las riquezas, ¿verdad? Mateo 13, 22 nos dice: el que fue sembrado entre los espinos, ese es el que oye la palabra del afán de este siglo, y el engaño y la riqueza lo ahogan, y la palabra se hace infructuosa, ¿verdad? Sin frutos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu enfoque? ¿Tienes frutos? ¿Tienes frutos? ¿Tienes frutos? ¿Qué clase de frutos tienes? ¿Malos de abajo o buenos de arriba? El fruto del Espíritu, ¿verdad? Mateo 16, 26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, si perdiese su alma? ¿O qué recompensa daría el hombre por su alma? ¿Qué es más importante para ti? Para Dios dice que el alma es más poderosa. ¿Por qué? Más valiosa. ¿Por qué? Porque ni todo con todo el oro podemos hacer esto, ¿va? Entonces, vemos que eso está bien. ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿En qué se basa la recompensa de Dios de tu alma? En tu enfoque. En eso se basa tu recompensa. Por eso mucha gente le va mal. Por eso mucha gente conoce de Dios, es religioso, va a la iglesia y da sus ofrendas y vive mal al día, mal, su actitud no cambia, llena de problemas. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio interior. Porque si hubiera habido un cambio interior, fuera otro cantar, ¿verdad? Fuera otra vida. Dios lo llenaría, como dice Juan 10:10. Dios nos da una vida abundante. No solo en riquezas, en dinero o en provisión, sino en bienestar, en amor, en salud. Y eso no se puede describir, la paz sobrenatural que Dios invade a las personas, ¿verdad? Y nos estamos enfocando al mundo. Aquí vemos abajo, vemos los deseos, el mundo, el cosmos, ¿verdad? El cosmos. ¿Qué es el cosmos? Como la palabra cosmético, ¿verdad? Como cosmopolitan. El cosmos en griego quiere decir todas las actitudes y todas las filosofías y todas las ideas y todas las emociones y todo lo que hace el mundo. Todo lo que hace el mundo significa cosmos.
¿Y cuál es tu enfoque? Porque tu enfoque quizás sea el mundo, ¿verdad? Yo quiero ser un gran profesional, yo quiero ser un gran jugador de fútbol, yo quiero ser un gran atleta. A mí me sorprendió una vez cuando yo era, empezaban los caminos de Dios, mi esposo y yo vimos una película cristiana donde este hombre se enfocaba en el mundo y él iba en la secundaria y quería ser un atleta bueno y se esforzaba y llenó ahí su secundaria de trofeos en el pasillo, pero un día él envejeció y un día regresó él a la escuela a ver si estaban sus trofeos ahí. Y entonces vio en el corredor y no vio ningún trofeo suyo y le preguntó al conserje, ¿va? ¿Y qué hicieron con mis trofeos? Dice, pues los tiramos a la basura. Los tiramos a la basura porque él está enfocado en las cosas del mundo, en méritos, en yo gané una medalla, yo gané un trofeo. Dice el apóstol Pablo, todo eso lo tengo yo por basura. ¿Por qué? Porque ya encontré al verdadero Dios. Cuando tú encuentras al verdadero Dios, te das cuenta que todo lo que tú estudiaste, todo lo que tú hiciste, todos los deportes que tú practicaste, fueron basura comparado con las cosas de Dios, ¿verdad? Yo cuando era joven, yo llegué a jugar fútbol profesional en el colegio. Para mí es basura. Yo no me jacto ni de mis logros ni de nada. Sí, quizás tenga una foto o dos de recuerdo, pero no me jacto ni ando presumiendo y hablando a otros atletas que yo era esto, yo era el otro. No, porque ya lo tengo por basura, porque encontré algo mejor. Y eso algo mejor se llama Jesucristo. Cuando tú encuentras a Jesucristo, te llena todos esos huecos, como esa pieza de rompecabezas que te faltaba. Entonces ya tú empiezas a hacer cosas. Entonces te enfocas tú al mundo, a los deseos. También te puedes enfocar ¿a qué? En ti mismo, ¿verdad? ¿Cómo que en ti mismo? Sí, es solamente mi persona, en mi cuerpo, en mi bienestar, en mi salud, ¿verdad? Dice Romanos 7:5, ¿verdad? Vamos a ver Romanos 7:5, ¿verdad? Ya leímos estas. Mateo, Romanos 7:5, ¿verdad? Le ponemos una palomita para ir viendo. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces usted cuando se enfoca en las cosas de abajo, vamos a hacer un árbol aquí, ¿verdad? Con unas manzanas. ¿Su fruto qué es? ¿De qué es? Su fruto. De muerte. Su fruto es de muerte. Nos dice así la palabra de Dios. Y lo comprobamos con Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es... La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero ¿cuál es el regalo? No enfocándote en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba. Poniendo tu mirada en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La carne es pecado, corrupción. No debemos pensar en la carne, que vamos a bailar, que vamos a darle vuelo a la hilacha, que yo me voy a pasear todo lo que yo pueda, que yo voy a conocer muchos países, que yo voy a hacer esto, que yo me voy a ir a un spa todos los días. Que entonces, cuando las personas están enfocados en sí mismo, ¿sabe cómo usted las puede reconocer? Están esperando el día de pago y el fin de semana para gastarse su dinero en ellos, en un bar, en un baile, en ellos. Y teniendo ellos familias, hijos, los restringen porque se enfocan a su persona. Se compran ropa a ellos y no le compran a sus hijos. Se compran ellos alhajas y no le compran a la esposa. Porque están enfocados a sí mismos. Entonces, enfocarte a ti mismo también es enfocarte hacia abajo.
Ay, ¿qué tiene de malo que yo vea por mí? Sí, tiene mucho de malo, porque si tú eres cristiano y fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo, entonces tu cuerpo ya no te pertenece a ti. Una vez más, tu cuerpo ya no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Ahora ese pasa a ser templo del Espíritu Santo. Y tú lo tienes que mantener santo, limpio. Limpio, limpio. Tu conciencia, tu mente lo tienes que tener limpio, ¿verdad? Oh, no, pero es que yo soy cristiano y me echo una Coca-Cola y no tiene nada de malo echarme una Coca-Cola. Bueno, sí tiene mucho de malo porque es templo del Espíritu Santo y dicen que la Coca-Cola hace mal a la larga. ¿Se fija? ¿O cuándo has visto tú que en un santuario como este, ¿verdad?, los hermanos digan, vamos a hacer el aseo, y los hermanos destapen las cocas de 2 litros y laven el santuario con la coca? ¿No, verdad? Usamos agua y jabón o pino para limpiar los pisos. Jamás los limpiamos con Coca-Cola. ¿Por qué? Porque ahora nuestro cuerpo no nos pertenece y tenemos que cuidarlo. No quiere decir que si usted se eche una Coca-Cola de vez en cuando, pero que usted sea adicto a la Coca-Cola ya es muy diferente, que tome todos los días. Hay cristianos muy modernos que dicen, no, si no tiene nada de malo fumar, son mis pulmones. ¿Cómo van a ser tus pulmones si Dios te compró con todo y pulmones? Tú no puedes sacar de tus pulmones y echar del cigarrito, ¿no? Entonces, si Dios te compró, entonces los pulmones que tú tienes le pertenecen a Dios. Y si el doctor te dice, bájale en esto, tú tienes que bajarle en eso. ¿Por qué? Porque tienes que mantener el cuerpo del Espíritu Santo. Puedes ir al gimnasio para mantenerte sano el cuerpo del Espíritu Santo. No para que, ay, me veo muy bien y salgo en el Facebook así y así. No, porque eso se llama vanagloria. Dice Dios, derrama su gracia en los humildes, no en los soberbios, no en los soberbios, ¿verdad? Y vemos que qué bonito es la palabra de Dios. Seguimos adelante. Y dice Romanos 8:5, ¿verdad? Seguimos con Romanos 8:5. Romanos 8:5, ¿verdad? Donde está la joya de las Escrituras. Dice, porque los que son de la carne, piensan cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en cosas del Espíritu piensan. Si tú estás diario estudiando, meditando la palabra de Dios, te viene cualquier problema, lo filtras tú a través de las Escrituras, le pides más a Dios, ora, le pides al Espíritu Santo, va a llegar un momento que tú hasta sueñas cosas buenas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va limpiando, ¿verdad? Aquí no hay un verdadero cristiano que tenga pesadillas. Solamente alguien que esté mal consigo mismo, que no esté lleno de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dice la Biblia que Dios tiene cuidado de nosotros hasta en nuestros sueños. Y yo lo creo, porque yo mismo lo he experimentado. Gálatas 6:8. Gálatas 6:8, ¿verdad? Ya vamos en la segunda columna, ¿verdad? Dice, porque el que siembra para su carne segará corrupción. El que siembra para su carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, ¿verdad? Entonces, si usted se enfoca y siembra para su carne, va a tener frutos de ¿qué? Dice la pizarra, frutos de muerte. No, la Biblia no engaña, querido hermano, ¿verdad? Porque la gente tiende que se me murió mi abuelita, que se murió mi mamá, que se murió mi tía, y se paran ahí en el funeral. Dios la tiene en su gloria. Bueno, si ella está enfocada en las cosas del mundo, no está en la gloria de Dios. Quiero que usted sepa. Usted se está autoengañando, está engañando a otros. La única manera que tú digas, mi abuelita, mi tía está en los cielos, porque ella era una verdadera hija de Dios, porque Dios la transformó, Dios la hizo una nueva criatura a él o a ella. Se pudo resplandecer la gloria de Dios a través de esa persona, porque hablaba más de Dios que de él. Entonces, si esa persona sí era de Dios, porque también un religioso puede hablar de Dios todo el día,
que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice, pero no hacen nada. La misma actitud, la misma clase de vida, los mismos corajes, los mismos problemas. Un religioso también lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el cambio empieza desde adentro. ¿Saben quién es el verdadero hijo de Dios? El que está limpio por dentro. El que puede perdonar, el que puede amar, el que puede ayudar sin pedir nada a cambio. El que puede trabajar para la obra sin pedir nada a cambio. ¿Cuántos pastores de esos usted conoce? No, ¿verdad? Pero te dicen, no. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Pero si tú lees el contexto, dice en ropa y comida. Porque Dios nunca desamparará a nadie que le sirva a Él por ropa y comida. Yo no he visto justo desamparado. Nunca. Nunca he visto un justo desamparado. Porque Dios promete, lo que Dios promete lo cumple. Pero sí he visto muchos que se dicen ser pastores y muchos que se dicen ser ministros, evangelistas, que quieren sacar provecho de las cosas de Dios. Y ellos ya tienen su paga. Lo dice en la Biblia, les espera que los hagan caldito en el lago de fuego. Eso es lo que les espera. ¿Por qué? No les deseo eso, pero la Biblia lo dice. Porque yo amo a mi Señor y amo la palabra de Dios, pero no amo el engaño. Al contrario, yo odio el engaño y la falsa doctrina. Entonces vemos que la siguiente cita dice Gálatas 5, ¿verdad? Gálatas 5, del 10 al 21, ¿va? No lo vamos a leer todo, ¿va? Pero nos habla de la libertad. La libertad que tenemos ahora en Cristo Jesús no es ocasión para la carne. Que no nos mordamos unos a otros. ¿Por qué? Porque esas personas no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Dice, manifiestas son las obras de la carne. Pablo le dice así a los Gálatas, antes del fruto del Espíritu dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué quiere decir Pablo? Si tú tienes una palomita ahí, borracho, fornicario, tú no estás en el reino de los cielos, tú todavía no estás sellado con Dios. Por eso la Biblia es como un espejo, por eso la palabra es de dos, como una espada, ¿eh? Duele cuando te la hablan, pero te deben de hablar bien. No deben dar un falso evangelio, como lo vimos en el otro estudio, ¿verdad? Que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios te ama tal y como eres, así borracho, mujeriego, parrandero, jugador. Dios te ama, Dios te ama. Entonces, ¿para qué quiero ser salvo? Si Dios me ama. No, Dios no ama a ningún pecador. Dios aborrece al pecado. La paga del pecado es muerte. Y más vale que te arrepientas si tú lo estás viendo a través de este video y lo busques a Él, para que quizás seas tú sellado si crees lo que hizo realmente en la cruz del Calvario. Porque si tú crees de todo corazón, yo te aseguro que va a haber un poder de ti, de Dios, que te va a limpiar y transformar. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas, como lo dice en Números, ¿verdad? Las obras de la carne son los pecados. No hay pecados grandes ni chicos, ¿verdad? Una mentirita piadosa, un asesinato, me robé el cambio de las tortillas, violé a 10 mujeres. Es lo mismo, el pecado es pecado. Dios no tiene una balanza para decir cuál es más pecado y cuál no. Para Dios, todo lo que infrinja su ley, nosotros somos delincuentes ante Él. Y la única manera de ser justificados es con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cuando usted vaya al cielo, usted no va a encontrarse a una perfección, no. Las personas que usted encuentre ahí van a ser perfectas, pero ellos fueron ex pecadores, ex malos, ex narcotraficantes. ¿Por qué? Porque Dios los lavó y los limpió, los transformó. Aquí no hay nada de que tú sigues siendo el mismo y Dios está en ti. Oh, ya me convertí a Cristo y sigo cantando en el mundo. Eso es mentira. Eso es mentira del diablo. Si tú eres de Dios, haces lo de Dios. Dice en Romanos capítulo 8. Porque así he visto muchos artistas. Ahora está de moda los testimonios, ¿va? Que fulana de tal se hizo cristiana y sigue en los palenques emborrachándose. Por favor.
El que es de Dios, hácelo de Dios. Aquí no hay que a Chonita me la bolsearon. El que es de Dios, hácelo de Dios. Más claro, ni el agua. Es más, nos dice como si estuviéramos en primero de primaria. El que es de Dios, hácelo de Dios. Entonces tú te dices ser de Dios, entonces tienes que hacerlo de Dios. Así de fácil. Y tienes que estar enfocado en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Porque si tú estás enfocado en las cosas de abajo, quiero decirte que tú no eres de Dios. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Verdad? ¿Por qué? Te enfocas a ti mismo. Pero también te puedes enfocar ¿a qué? A otras personas. Y eso está muy de moda, ¿eh? Muchos religiosos se enfocan en su dirigente espiritual. Que en su papá espiritual, válgame Dios, si a mí el que me dio el espíritu fue Dios, no un hombre. Que mi mamá espiritual, válgame Dios, ya no tienen mamá, ahora ya tienen hasta virgen. Se enfocan en sus dirigentes espirituales, que el profeta, que el apóstol. No hay profetas ni hay apóstoles. Lo dice como en kinder. Juan es el último profeta. Juan es el último profeta. Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último profeta. Juan, Pablo, yo soy el último apóstol. Yo soy el último apóstol. Como en kinder y no entienden. ¿Por qué? Porque hay un poder que les cierra su cerebro. ¿Por qué? Porque no creyeron a la verdad. ¿A cuál verdad? A la verdad del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Porque si hubieran creído de todo corazón, hubiera habido un poder, el Espíritu Santo los hubiera enseñado y les hubiera dado luz en su entendimiento y pudieran leer eso y entenderlo. Pero se enfocan a otras personas se enfocan a sus hijos. Ay, nadie me toque a mis hijos, yo me muero. A mí que nadie me toque la palabra de Dios, porque haz de cuenta que me jalan los pelos de mi cabeza. ¿Por qué? Porque yo amo la palabra de Dios. Cabello, ¿verdad? No pelo, ¿verdad? Soy yo muy peludo. Entonces, veamos que mucha gente se enfoca a otras personas, a dirigentes espirituales, a familiares, a hijos, a esposas, a esposos. Eso se llama idolatría. Si tú te enfocas a tu dirigente espiritual, que tu papá espiritual, tú eres un idólatra. Y un idólatra. Eso la Biblia lo llama idolatría, porque tú tienes que poner los ojos únicamente en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Únicamente. Si Dios, ¿por qué? ¿Por qué no puedo yo, pastor, enfocarme a mi dirigente espiritual y a Jesús? Porque Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria. ¿No entendemos? ¿O estamos enfocados al mundo, a ti mismo o a otras personas? ¿O estamos enfocados a Él? A otras personas, ¿va? Se la pasan señalando, criticando a otros, se la pasan fijando qué hacen las cosas, se pasan regañando a sus hijos, les dicen cosas malas que hacen, las cosas buenas, pero no se fijan a sí mismos, ellos qué hacen a sí mismos. ¿Va? Seguimos adelante. Así hay muchos hermanos que se enfocan en otros. Hay cristianos con binaculares. ¿Sí sabía eso? Le voy a decir algo. Hay cristianos que tienen sus binaculares. Andan así, mire. Mira, la hermana, ¿qué falda trae? Mira el escote de la hermana. Así, sí, se enfocan a todo el mundo, pero menos se enfocan en la palabra de Dios. Mira lo que el pastor dijo. Mira lo que él se equivocó. Mira lo que él... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están enfocados a otros. Tú tienes que enfocarte al de arriba, ¿verdad? Y no se escudriñan a sí mismos como las escrituras nos manda. Esto lo que estamos haciendo aquí es escudriñarnos a nosotros mismos. Tenemos el enfoque abajo o el enfoque arriba. Así de fácil, ¿verdad? Según de Timoteo 3, del 2 al 3, ¿verdad?
Según de Timoteo 3, de 2 al 3, nos dice así la palabra de Dios, porque habrá muchos amadores de sí mismos. Me gusta como dice en griego, dice, habrá muchos encariñados con sí mismos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, impenetrantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hace una semana o 2 semanas predicamos de estos versículos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos peligrosos y realmente aquí en 2 Timoteo 3 del 2 al 3, Dios nos está describiendo el carácter de muchos en estos días, el carácter de muchas personas en estos días. Póngase a pensar eso. Está describiendo al vecino, al hermano suyo, a su pariente, quizás a algún familiar cercano suyo, porque esos caracteres tendrán. ¿Por qué? Porque están enfocados ¿a qué? A sí mismos, a otras personas, están enfocados al mundo, ¿verdad? Romanos 2:15, ¿verdad? Ya vamos a acabar la primera hilera, ya vamos adelante, vamos rápido. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Usted dónde tiene su ley? ¿En las tablas de piedra o la tiene aquí? En su corazón, en su mente. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Pero ¿quién tiene la ley escrita en sus corazones? Dice, dando testimonio con su conciencia. ¿Qué es la conciencia? Que es bueno, que es malo. Ese es el testimonio del cristiano, que hace lo bueno y no lo malo, que no se cansa de hacer el bien. Ese es el testimonio del buen cristiano. No se cansa de hacer el bien, porque así, ay, es que ya serví, ay, es que ya hice eso, es que ya hicimos lo otro, ay. El verdadero cristiano no se cansa de hacer el bien, porque hay un poder dentro de él que le da ánimos y fuerza. Porque dice en Filipenses capítulo 2, Él nos da el querer como el hacer. Si usted ve a un cristiano de, ay, otra vez, no hay ese poder dentro de él. Dios no está ahí. Porque si tuviera el Espíritu Santo, haz de cuenta que trayera baterías Duracell, ese cristiano no se cansaría de hacer el bien. No se cansaría. Y dice la palabra de Dios así, excusando a la gente, enfocados a otros, no se miran a sí mismos. ¿Conoce usted personas así? En la Biblia vemos en el libro de Juan y Pedro, ¿verdad? Había negado a Jesús 3 veces. Y miró a lo lejos a Jesús, ¿verdad? Cocinando y pescando, y lo llamó y le preguntó, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ya yo creo que hasta le dio vergüenza a Pedro, ¿verdad? Cuando le preguntó la 3ª vez, Pedro, ¿me amas? Y así Dios, si nos estás viendo a través de las redes sociales, a través de ese ojo mágico, como nos dice el hermano en el cafetín, ¿verdad? En este estudio, ¿tú amas a Dios? ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo demuestras ese amor? ¿Amor a la secreta? ¿Cómo tú demuestras? ¿Lo demuestras públicamente? Le dices, heme aquí, Señor, yo hago lo que tú quieras, yo me rindo ante ti. ¿Cómo demuestras tu amor a Dios? ¿Con tus actitudes? ¿Sabía que el buen hijo de Dios empieza en su hogar? ¿Sabía que el hijo de Dios no puede engañar a nadie? No puede haber un cristiano que tenga mal su hogar o esté mal con sus hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque el buen cristiano empieza por su hogar. Y claro, quizás los hermanos te rechacen y todo, porque la Biblia lo dice, cuando tú tengas la verdad te van a rechazar. Hasta tu propia familia te va a rechazar. Por eso yo tengo muchísimos primos, yo no me avergüenzo de mis primos, pero ¿quién quiere estar cerca de mí? Nadie. Porque no piensan como yo pienso, porque yo amo al Señor. ¿Usted ama al Señor? ¿Qué haría usted si Jesús le dijera, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Qué usted le contestaría? Espérate, te amo el domingo. Ahorita no, porque es entre semana. ¿No va?
El verdadero Hijo de Dios ama a Jesús las 24/7. Todo el tiempo, en todo lugar. No importa los motivos. Y vemos la palabra de Dios y dice las obras de la carne, ¿verdad? Y vamos a seguir adelante, ya vamos avanzando. Y dice Juan 20:20 al 23, ¿verdad? Juan 20:20 al 23. Dice, después que resucitó Jesús, les dijo, recibid el Espíritu, ¿verdad? Dios sopló el Espíritu Santo a los apóstoles antes de que viniera Pentecostés. Mucha gente no lo sabe, pero lo dice en Juan 20, del 20 al 22, ¿verdad? He conocido gente así, que nunca se da cuenta de las cosas y que se enfocan en otros y no se dan cuenta de sí mismos. Por eso así, muchos religiosos, muchos lobos rapaces tienen muchos títeres. Porque el títere hace lo que el que lo maneja, ¿va? Le jala así, levanta la mano, le jala así, levanta la otra mano. Le dice el lobo rapaz, levanten las dos y levantan las dos. Que tráigame para la renta y ahí van para la... ¿Por qué? Porque son títeres, son manipulados. ¿Por qué? Porque su enfoque se enfocaron a otras personas. Vamos a seguir adelante. 1 Pedro 3:16, 1 Pedro 3:16 nos dice la palabra de Dios, teniendo buena conciencia para los que murmuran. Vemos cómo Pedro maduró, ¿va? Después de negar a Jesús, maduró cuando él fue lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios. Eso significa en Pentecostés que ellos fueron llenos del Espíritu, ellos fueron llenos de la sabiduría de Dios. No llenos de lenguas extrañas y que de poder místico, no. Llenos de la palabra de Dios. Entonces él madura y nos dice en 1 Pedro 3:16, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran. Vamos a ver, ¿verdad? 1 Timoteo 3:9, de aquel lado de la pizarra, ¿verdad? 1 Timoteo 3:9 dice que guarden el ministerio con la fe, con limpia conciencia. ¿Usted guarda su ministerio con la fe, con limpia conciencia, o usted cree lo que usted quiera creer? ¿Qué es limpia conciencia? Que su conciencia está alineada con Dios, que su conciencia está santificada con Dios. No usted piensa lo que usted quiera creer, lo que usted quiera entender, lo que usted quiera interpretar. No, es lo que Dios quiere. Vemos siguiente cita, 2 de Tesalonicenses 3, del 10 al 13. Nos dice, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. ¿Va? Y Romanos 14, 4 nos dice que nosotros vamos a ser poderosos para el que está firme. ¿Quiénes? Los que tienen la mirada, ¿dónde? Arriba, ¿verdad? Arriba. Vemos que nos dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, arriba nosotros nos tenemos que enfocar, ¿qué? En las cosas, ¿qué? Espirituales. ¿Qué es las cosas espirituales? La palabra de Dios, orar, meditar, no cansarnos de hacer el bien, tener buena conciencia. ¿Qué es tener buena conciencia? Que usted hace cualquier cosa y que usted tiene una buena conciencia porque obró de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Verdad? Las cosas de arriba, las cosas celestiales. ¿Y qué son esas cosas? Humildad. ¿Qué es la humildad? Ya tuvimos un cafetín, ¿verdad? Está grabado en nuestra librería. ¿Qué es la humildad bíblica? La humildad bíblica es la total dependencia de Dios. Por eso Dios da gracia a los humildes. Oh, es que yo soy humilde porque traigo guaraches. No. Dios da gracia a los humildes. Humildes quiere decir, Dios da gracia a todo aquel que esté enteramente dependiendo de Él. Enteramente dependiendo de Él. ¿Cómo que enteramente, pastor? Explíqueme eso. Su mente, su cuerpo y su espíritu. Eso es totalmente.
Y vemos, ¿verdad? Y seguimos adelante con Romanos 14, ¿verdad? Ya vimos Romanos 14. Romanos 14. Romanos 14, 10. Tenemos que edificar, no como algunas personas que juzgan para menospreciar, sino para ayudar y apoyar, ¿verdad? Entonces, cuando tú te enfocas arriba, ¿qué apoyas? ¿Qué apoyas? El bien. Porque si tú no apoyas el bien, no estás enfocado en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Algunas personas juzgan para menospreciar y no para apoyar. En Romanos 12, del 9 al 18, ¿verdad? Aquí no lo vamos a leer todo, nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 12 de los deberes de los cristianos. Los deberes de los cristianos, ¿va? Que debemos orar, debemos leer la palabra de Dios, debemos de congregarnos, debemos de tratar bien a nuestros hijos, a nuestra esposa, tratar bien a los demás, ser humildes, ser serviciales. ¿Lo hacemos? Si lo hacemos, estamos enfocados a las cosas de arriba. Si no lo hacemos, estamos enfocados a las cosas de abajo. Estas son las tinieblas y esta es la luz de Dios. ¿En qué está usted enfocado? Se supone que cuando el Espíritu Santo lo sella, usted ya es luz. Entonces usted ya no debe de ver estas cosas, porque Dios nos ha librado del pecado, ¿verdad? Dice 1 Corintios 3, 1 al 5, ¿va? 1 Corintios 3, nosotros somos colaboradores. Colaboradores. ¿Qué es colaboradores? Yo le colaboro a Dios. ¿En qué quiere que yo le colabore? Porque muchos dicen, Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Y tú qué le ayudas? ¿En qué le ayudas a Dios? ¿En qué le colaboras? ¿En qué le colaboras? Oh, es que Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, no necesita ayuda de nadie. Claro que sí, Dios necesita que nosotros prediquemos el evangelio a otros. Somos colaboradores. Pero así hay muchos religiosos y dogmáticos que una vez así me dijeron, Dios no necesita de nadie. Entonces no se hubiera salvado si no necesita de nadie. Dice colaboradores. Nosotros somos colaboradores de Dios. Colaboradores. Somos embajadores de Dios. Estamos para su reino. Pensaban en sí mismos, ¿va? Los carnales, ¿qué tienen? Celos, envidia. ¿Cuántas personas usted conoce así? Con celos y envidia, incluso entre sus familiares, conocidos, vecinos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Por qué la gente es envidiosa? ¿Por qué la gente es celosa? Porque su enfoque está en la tierra. Y estas tienen, no solo está enfocados, dice la palabra de Dios que dice que hasta tienen raíces de amargura. Ya están, no solo en la tierra, están hasta arraigados en la tierra, tienen hasta raíces. ¿Por qué? Porque tienen el enfoque abajo. Tener el enfoque arriba, no en el mundo, en las cosas celestiales, espirituales, celestiales. En las cosas de Dios, ¿va? Todo lo que es de Dios, todo lo que nos dice Dios. Ahora, Juan Pérez, como iglesia, tengo muchos mandamientos que se los revelé al apóstol Pablo de Romanos a Filemón. Son para ti. ¿Para qué? Para que tengas una vida abundante, para que tengas paz, para que tengas una familia buena y victoriosa, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque no hay condenación a aquellos que están en Cristo Jesús y no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Colosenses 3, del 1 al 2, nos dice,
Pon tu mirada en las cosas de arriba. ¿La ponemos? ¿Ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba? Como cristianos nos debemos enfocar en el plan de Dios en nuestras vidas, en el propósito de Dios, en la evangelización, en predicar el evangelio de otros. Hay una urgencia, dice la palabra de Dios, de predicar el evangelio a otros, porque esa es la única forma que estos pueden ser salvos. Si algún día viene Cristo, vamos a estar preparados. Colosenses 3:4 dice manifestarse con Cristo Jesús. Manifestarse con Cristo Jesús, ¿verdad? Seguimos adelante. Colosenses 3, 8, 10 y 24. No vamos a leerlas todas, las vamos a resumir. Y dice así la palabra de Dios, dice, dejad el enojo y la ira. Si tú miras arriba, tú no tienes que tener enojo ni ira. El hombre nuevo, dice en Colosenses 10, se va renovando su conocimiento nuevo. El hombre nuevo se va renovando su conocimiento nuevo. Entonces, ¿por qué dice ser cristiano y tiene los mismos pensamientos viejos? ¿Por qué tienes esas mismas actitudes? Porque no te has renovado tu mente. Tu mente no ha sido lavada con la sangre preciosa de Cristo. Soportando unos a otros, así como Cristo nos perdonó, perdonad a los demás. Colosenses 24. Porque recibirás recompensas si sirves. Hay una herencia en el cielo, galardones, premios, coronas en el tribunal de Cristo para los hijos de Dios. Los que se la pasan meditando y leyendo la palabra de Dios y sus vidas poniéndolas en obra y todo lo que hagas haciéndolo como para el Señor. Vivir una vida con obediencia. Tú no puedes obedecer a Dios si no puedes obedecer a los propios miembros de tu hogar. Segunda de Corintios 10:5. Esto es muy importante. Apréndesela. ¿Verdad? Porque las iglesias falsas te enseñan, es que tú no tienes que argumentar la palabra de Dios. Lo dice en Romanos, pero dice en tu opinión. Pero segunda de Corintios 10:5 dice derribando todo argumento que se levante contra la palabra de Dios. Derribándolo. Dice en griego que lo agarres como lucha grecorromana y al suelo. Eso es lo que dice en griego. Derribando todo argumento. Dice Filipenses 4:8, en esto pensad, en las cosas de arriba. Santiago 3 del 13, 14 y 15 dice la sabiduría que proviene de lo alto. Ese es el enfoque. ¿Tú tienes esa sabiduría que proviene de lo alto? ¿O de dónde proviene tu sabiduría? ¿De YouTube? ¿De Google? ¿De Google? ¿De dónde proviene tu sabiduría? ¿De Netflix? Ya vamos en el Salmo, ¿va? Vamos avanzando. Salmos 51:13, ¿va? Los sacrificios de Dios es el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. El corazón contrito. ¿Qué es un corazón? Tu mente. ¿Qué es contrictar tu mente? Que tu mente solamente tenga espacio para Dios. ¿Y qué es humillado? Nos tenemos que humillar a Dios. Humillado es ¿qué? Tener una total dependencia a Dios. Esa es la única forma que tú vas a obtener la sabiduría de Dios. Dice Santiago 1:5, pídeme sabiduría y yo te la daré sin reproche. Pídemela. Dios, dame sabiduría. Dios, dame sabiduría. Entonces el Espíritu Santo dice, ponte a leer y estudiar. Aquí está la sabiduría de Dios. Pero solo es revelado a los hijos de Dios. La sabiduría de Dios tiene tres cosas. Proviene de lo alto. Las cosas de abajo son del diablo. Las cosas de abajo causan discusiones, pleitos, envidias. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Mira las cosas de arriba? ¿O miras otras cosas? Colosenses 3:14 nos dice, y sobre todas las cosas, dice el apóstol Pablo a los colosenses, dice, vístete de amor, que es el vínculo perfecto. 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened fe ferviente en amor, que el amor te cubrirá
todo pecado. Ya lo leímos. Y vemos que la siguiente es Proverbios, ¿verdad? Proverbios 16, 18. Antes el quebrantamiento de la soberbia, antes la caída de la altivez del espíritu. Proverbios 21, 24. Encarnecedor es el hombre y del soberbio presuntuoso, que la obra de insolencia de persuasión. Ya lo leímos estos. Bueno, son muchas citas, no vamos a leer todas las citas, ¿verdad? Porque eso es lo más importante, ¿verdad? Vamos a ver estas citas, pero estas citas las dejamos para que tú las puedas, al final de este estudio vamos a dejarlas en la pantalla para que tú las puedas copiar, le puedes tomar una foto para que tú puedas estudiarlas en tu casa, en tu hogar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto te va a hacer pensar cuál es tu enfoque. Si tú estás enfocado en las cosas espirituales y celestiales, o estás enfocado al cosmos, al mundo, a los frutos de muerte, a los celos, en la envidia, en ti mismo, en otras personas. ¿A qué estás enfocado? ¿A qué estás enfocado? ¿Tienes esa humildad, esa bondad? Y tienes ese gozo porque tienes enfocado en las cosas de el mundo, o estás en los deseos, estás en el mundo, estás en los envidias y celos, en pleitos, estás en los pleitos. Sí, creo que la escribí bien. Bueno, ¿qué estás tú? ¿Qué estás tú? Ya, me faltaba una L. Pleitos. ¿Estás en los pleitos? ¿Estás en los deseos del mundo? ¿Estás en los celos? ¿Estás en la envidia? ¿En qué estás? Como hijo de Dios. Porque si estás en pleitos, en celos, en envidias, enfocado en ti mismo, en otras personas, tú realmente no tienes al Espíritu Santo. ¿Y cómo puedes tener al Espíritu Santo? Muy fácil. Creyendo lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Va? Para terminar el estudio, vamos a poner una cruz aquí, ¿verdad? Y dice que Jesucristo murió por todos nosotros, ¿verdad? ¿Para qué murió? Para que nosotros muramos a los deseos de la carne, para que nosotros muramos al pecado, para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Para eso murió. Cristo murió por todos nuestros pecados. ¿Y qué es pecado? Todo lo que no le agrada a Dios. Y está aquí escrito con lujo de detalle. Y si usted rompe cualquier cosa que diga aquí que Dios no le agrada, usted ya es un delincuente para Dios, y la paga del pecado es muerte. Entonces, para que usted no muera, Dios dio un sacrificio para que tú fueras salvo. Dios se dio a sí mismo, se despojó de su magnificencia y murió por cada uno de nosotros. Dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Él murió por todos nuestros pecados y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Y qué dicen las Escrituras? Que Él se puso en nuestro lugar, que no somos aptos para ganarse nadie el cielo, que ninguna obra va a ayudarnos o socorrernos para llegar al cielo, sino para... La única forma es creyendo lo que hizo Él, teniendo fe en su preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz, como dice 1 Tesalonicenses 1:5, tú no recibiste el Evangelio con palabrería, sino con el poder del Espíritu Santo, que Dios te transformará en una nueva criatura, y tu enfoque será las cosas de arriba en ahora en adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.